Muy bien, pues vamos a ver hoy cómo afrontar los protocolos de seguridad frente al COVID en la industria alimentaria. Esto que está ahora tan de moda, por desgracia, que no ha hecho más que alterarnos un poco a todos nuestra rutina diaria. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer frente a los riesgos derivados del coronavirus de forma específica en la industria alimentaria, ¿no? Lo primero, para un poco poner en situación en qué consiste el virus, qué propiedades, qué características tiene y tal, vamos a explicar un poco, bueno, eso, las características, cómo se contagia, cómo se transmite, un poco las características de este virus. Luego vamos a ver qué requisitos le aplicarían a este para controlar los riesgos. Comentaros a todos aquellos que venís de América, del continente americano, hay muchas cosas que vais a ver que están referenciadas a documentación española, ¿vale? Bueno, al final la documentación que se ha publicado en España está en consonancia con la documentación de la OMS. Es verdad que algunas cosas exactamente no coinciden, pero bueno, yo como voy a intentar ser lo más genérico posible, vais a ver que hay muchas cosas que sirven independientemente del país donde estemos. Luego puede haber alguna particularidad concreta porque a lo mejor en un país se ha determinado pues, temas de distancias o de tal de forma específica, pero la mayoría de las cosas que vais a ver sirven para cualquier empresa de cualquier país del mundo. Y luego vamos a ver un poco el tema de los protocolos, qué cosas podemos hacer para implantar esos protocolos, qué contenido tiene que tener. Y por último, bueno, aquellas empresas del sector alimentario que quieran de alguna forma obtener algún tipo de certificado o de validación de que todas las medidas que han implantado son adecuadas, pues daré algunas ideas de entidades a las que se puede acudir y bueno, cosas que se pueden hacer, ¿vale? Bueno, como ya sabréis casi todos, el coronavirus es una familia de virus que lo que genera es una infección en seres humanos y, bueno, en general en cualquier animal, ¿no? Es una enfermedad zoonótica, es decir, que se puede transmitir de animales a humanos. De hecho, tiene todas las papeletas esta enfermedad de haberse transmitido de un animal a un humano, ¿eh? Las vías de transmisión, bueno, pues son por secreciones de las personas que puedan estar infectadas. Mirar, el virus es gordito, por así decirlo. No es un virus chiquitín y tal, sino es un virus un poco gordito. Por eso se puede transmitir por gotas respiratorias de más de 5 micras que son capaces de viajar, de transmitirse a más de 2 metros. De ahí que, perdón, hasta 2 metros. De ahí que siempre en todas las explicaciones que nos han ido transmitiendo durante todos estos casi 3 meses que llegábamos de pandemia en Occidente, ¿no? Siempre nos han comentado el tema de respetar los 2 metros de distancia, ¿no? Fundamentalmente eso es porque la capacidad de llegar es de 2 metros, pues a través de las gotas respiratorias, ¿no? También otra de las formas más sencillas de contagiarse es a través de las manos. Luego los fomites, que es cualquier superficie que pueda estar contaminada. Ahora vamos a ver qué tipo de superficies son y cuánto aguantan cada una de ellas. Y luego por el contacto con la mucosa de la boca, de la nariz y los ojos. Por eso es tan importante no darle la mano, porque luego esa mano te la puedes llevar a la nariz, a la boca o a los ojos, y entonces así se introduciría el virus en nuestro cuerpo. Por eso es la costumbre que hay ahora de darse los codos, por así decirlo, en vez de darse las manos, ¿no? Con respecto a la permanencia, bueno, aquí tenéis unas tablas, pues eso, de las horas que según distintos estudios se ha visto que permanece el virus. Por ejemplo, en el cobre 4 horas, que es relativamente poco tiempo, pero fijaros cómo en el plástico pueden llegar a ser hasta 72 horas, que son 3 días. Estas pruebas siempre se han hecho eso, como pongo ahí de forma clara, a una temperatura de entre 21 y 23 grados con un 40% de humedad relativa. Todo lo que altere esta temperatura y este porcentaje de humedad puede alterar estas horas, para más o para menos, ¿eh? De todas formas, abajo, que indica fuente de información científica, técnica, tal, ahí si pincháis es el hipervínculo que te lleva, el enlace que te lleva a de dónde se ha sacado toda esta información, que es una publicación
que es una instrucción técnica que se ha publicado aquí en España, pero que es, casi todas las fuentes están recogidas pues, de la OMS y de estudios internacionales que, bueno, que han sido un poco las fuentes de conocimiento para poder al final transmitir todo este tipo de información, ¿no? Pues se ha ido agrupando, cada país ha agrupado según la información que consideraba mejor y bueno, pues en España se ha realizado a través de esta instrucción técnica, ¿no? Hay varios enlaces durante la presentación. Intentaremos poner esta presentación accesible para todos vosotros para que, bueno, podéis también consultarla y eso, cada vez que pinchéis en un enlace, pues ir a la fuente de ese enlace, ¿no? Bien, con respecto al periodo de incubación, vamos a ver, el periodo de incubación medio es de 5 a 6 días, pero luego podemos tener entre 1 y 14 días, o sea, entre un día y 2 semanas, ¿eh? A partir de 2 semanas ya lo normal es que si no te has tenido ningún síntoma es que no tienes. Por eso se está hablando de cuarentenas de 2 semanas, ¿no? Luego, lo normal, lo que pasa es que, fijaros, esto sí que es una cosa muy curiosa, que es que el 97,5% de los casos sintomáticos, es decir, de personas que demuestran síntomas, los desarrollan en los 11,5 días tras su exposición. Es decir, casi nadie lo hace al principio, casi todos los casos sintomáticos son al final de los días de ese contagio, ¿no? De esa exposición. En cuanto a la duración de la enfermedad, bueno, aquí hay, ahora lo vamos a ver, ¿no? El tiempo medio desde que uno tiene los síntomas hasta que se recupera es 2 semanas si la enfermedad ha sido leve y de 3 a 6 semanas cuando ha sido grave o crítica. De hecho, en España ha habido más de un caso de personas que han estado muchísimos días en el hospital. Por suerte, algunos de ellos han conseguido salir de esa situación, pero estamos hablando de periodos de más de 2 meses. Y luego el tiempo entre que nos contagiamos y empezamos a tener síntomas, bueno, pues problemas respiratorios y tal, más o menos es una semana. Que se tarda entre 2 y 8 semanas. Podemos estar 8 semanas. Este es uno de los problemas principales y fundamentales por el que se ha establecido esta especie de cuarentena casi que ha sido universal, ¿no? Casi todos los países del mundo ya casi han tenido su periodo de cuarentena, ¿no? Para inmovilizar de alguna forma la circulación de personas, ¿no? Primero, por la capacidad que tiene este virus de transmitirse, y luego porque imaginaros todos esos contagiados, esas personas que han tenido la desgracia de contagiarse, que además empiezan a presentar síntomas que pueden estar hasta 7 u 8 semanas en el hospital, en la UCI, entubados y tal, y luego, por desgracia, alguno de ellos fallece, ¿no? Claro, eso que genera una saturación del sistema de salud bestial, ¿no? Y además, encima, por desgracia, para que algunos de ellos no salgan, no puedan salir al final, ¿no? Con lo cual es todavía una desgracia mayor, ¿no? Muy bien. Como requisitos generales aplicables a esto. Bueno, aquí tenéis un hipervínculo. Si lo pincháis, os va a enviar a la página del Boletín Oficial de España, una biblioteca jurídica donde aparecen todos los códigos de carácter mundial, europeo, estatal, autonómico, en fin. Y ahí ya vais haciendo las consultas según lo que sea de aplicación. Evidentemente, está más orientado a la legislación española, pero ya os digo que si leéis mucho de esta biblioteca que hay, vais a ver mucha documentación que es de aplicación universal. Hay muchos estudios, desde estudios de la pandemia, de contagios, de distancias, de contagios, en fin, que esos en realidad son estudios que se han hecho a nivel internacional y que se han tomado como referencias internacionales, ¿no? Y con respecto a los requisitos relacionados con la prevención de riesgos laborales frente al COVID, el enlace os lleva al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo español, que ha creado una bibliografía, un compendio, aunque ellos le llaman no exhaustivo, para mí es muy bueno, es bastante completo, donde tenemos una cantidad de información enorme, pues ordenada, pues según
que queramos conocer de esta pandemia, ¿no? Desde datos primeros que se han tenido, informes, recomendaciones, instrucciones específicas, en fin, hay de todo, hay toda una bibliografía bastante importante que nos habla de eso, cómo afrontar desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales el COVID, que ahora vamos a ver que es una de las 3 patas aplicables a la industria alimentaria. Lo bueno que tienen estos 2 enlaces que acabamos de ver es que conforme van saliendo cosas nuevas se van actualizando. Es decir, siempre vais a encontrar la información más actualizada de lo que hubiera relacionado con el COVID, tanto en la parte de requisitos que hemos visto antes como en el tema de la prevención de riesgos laborales frente al COVID. Muy bien, otros enlaces de interés. Bueno, pues evidentemente el Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que ha creado una campaña, como veis aquí, para el COVID-19, que tiene mucha información, es decir, en el enlace anterior es como que vemos la información general y luego aquí hay una zona específica para lo que es la campaña del COVID-19. Luego, este enlace que es de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid ha creado un portal específico también y además algunas de las guías que ha publicado, por ejemplo, para el sector de la hostelería son de las mejores que se han hecho en España y casi me atrevería a decir de las que yo he conocido a cualquier nivel. De hecho, solo algunas consultas de algunas guías que, por ejemplo, he visto de Amazon y de otras empresas privadas, quizá puedan estar alguna de ellas un poco a la par, pero las guías que han empezado a publicar en Madrid están muy bien. Para aquellos que no conozcan Osalan, Osalan es por así decirlo, es un servicio vasco de salud, ¿vale? Tiene mucho prestigio en España porque siempre ha sacado unas guías relacionadas con la prevención de riesgos laborales muy buenas y bueno, pues ha creado también su espacio específico para el COVID. De hecho, algunas de las guías que tiene son tan didácticas y tan ilustrativas que conozco empresas que han cogido esas imágenes de esas guías y las han convertido en señales para ponerlas en su empresa, ¿no? Porque es que están muy bien. Luego también tiene una guía sobre el sector hostelero que está muy, muy, muy bien. Y igual con esta página navarra del gobierno navarro sobre el coronavirus, que ha creado también un portal específico que está muy bien la información que aportan en ella, también con muchas guías, con una información muy clara, con una explicación. Han tenido la habilidad de toda esta... A veces los estados publican mucha legislación y necesitamos a veces alguien que nos ayude a ordenarla y tal, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que han hecho Osalan y el gobierno de Navarra en estos portales, ¿no? Nos han ayudado un poco a organizar esa cantidad tan grande de información que se ha ido publicando, sobre todo en la parte de los requisitos, en España hay unos boletines, ¿no? El boletín oficial del Estado, que marca un poco las pautas de cuándo se pueden abrir los negocios, qué porcentajes, qué distancias y tal, ¿no? Bueno, pues a veces era un poco lioso para sobre todo las personas que no están acostumbradas a ese tipo de documentos legislativos. Era un poco lioso entenderse qué era exactamente lo que decían, y este tipo de portales ha contribuido mucho a entender qué era lo que querían decir toda esa parte de requisitos legales que se han ido publicando, ¿no? Muy bien, pues una vez que hemos visto en qué consiste el COVID y qué requisitos nos aplicarían a las distintas actividades, vamos a ver qué tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer para abordar con garantías pues eso, la situación generada por el COVID. Como resumen general, antes de abordar cada parte, lo interesante aquí es establecer un sistema que me permita organizar todas las cosas que tengo que hacer y luego demostrar que he hecho todas las cosas que he dicho que tengo que hacer, ¿vale? Por donde se debe empezar siempre es haciendo un diagnóstico de la empresa, de la organización, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo está mi empresa? ¿No? Bueno, pues para eso lo normal es que recopilemos los datos de la actividad, qué características tenemos en los locales y en las instalaciones. Podemos incluso solicitar documentación a los servicios de prevención ajeno o a los servicios de prevención que tengamos contratados en nuestro país, ¿no?
para que nos pase la evaluación de riesgos laborales y si tenemos una empresa externa o nuestra propia empresa, el sistema de autocontrol alimentario, ¿vale? En España se llama sistema de autocontrol porque bueno, es el nombre que se le da aquí en España, pero sería el sistema de control alimentario que puede haber en cualquier país, ¿vale? del mundo, ¿vale? Unos serán a lo mejor más exigentes, otros menos, pero bueno, esa documentación, ¿vale? ¿Esto con objeto de qué? Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta los riesgos para los trabajadores, los riesgos para los clientes, a los que yo les puedo servir la comida o que a lo mejor van a venir a comer a mi empresa, y también desde el punto de vista alimentario, que lo que está ocurriendo mucho, lo que nos estamos encontrando, aquellos que trabajamos haciendo este tipo de trabajos y auditorías en este tipo de trabajos, nos encontramos con la situación de que hay empresas que solo han tenido en cuenta la parte de la prevención de riesgos laborales y como que parece que se han olvidado de los riesgos del cliente o de los riesgos de los alimentos que estén haciendo, ¿no? No, tiene que ser un sistema integrado, que es verdad que una proporción muy alta va relacionada con los riesgos laborales, sí, pero eso no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta los riesgos a nuestros clientes y los riesgos derivados de la gestión alimentaria, ¿vale? De los alimentos. Se recomienda, por si alguno no está en esa empresa o porque si son varias delegaciones o lo que sea, realizar una visita in situ a todas las instalaciones y a todos los locales de la organización para ver exactamente qué situaciones nos encontramos. Porque a lo mejor pensamos que por ser todos los locales, imaginaros una franquicia, todos van a tener la misma problemática, pero yo personalmente que he estado visitando algunas, luego la problemática puede ser la misma, pero la forma de abordarlo no es la misma. O sea, cómo resolvemos los problemas en cada uno de ellos no es igual. Por eso es interesante realizar estas visitas. Bien, una vez que tenemos realizado ese diagnóstico, empezamos a estructurar el protocolo. Entonces, el protocolo tiene que tener una parte que tiene que incluir la evaluación de los riesgos laborales, que tiene que incluir a trabajadores, clientes y otras partes interesadas. Otras partes interesadas, ¿quiénes pueden ser? Pues pueden ser visitas que puedan venir a nuestra empresa, proveedores, subcontratistas, clientes de clientes, porque imaginaros que nosotros vendemos, somos una empresa que prepara ensaladas para McDonald's, por decir algo, y claro, yo no solo tengo que tener en cuenta a McDonald's, que es mi cliente directo, sino también al cliente indirecto, que sería el consumidor que va a McDonald's a comerse esa hamburguesa o la ensalada o lo que sea. ¿Vale? Bien, otra cosa importante que hay que tener es la planificación. Una planificación de qué, de lo que yo voy a hacer, de las actividades que voy a implantar. Y una vez que tengo esta evaluación y esta planificación, debemos de establecer los procedimientos de trabajo y los controles periódicos. Es decir, con todo esto lo que decimos es cómo vamos a hacer lo que queremos hacer. Es explicar en algún sitio, en algún documento, cómo vamos a hacer lo que queremos hacer. Ahora vamos a ver que podemos tener varios protocolos, procedimientos, esto tiene una estructura que podemos elegir, bueno, cómo lo queremos organizar. ¿Qué suele ser lo normal? ¿Qué procedimientos se suelen crear para esto? Pues estos que he puesto aquí, ¿no? Normalmente uno que hable de protecciones colectivas, normalmente pues, por limpieza, alimentaria, instalaciones, etcétera, etcétera. Otro que hable de información a trabajadores y clientes de los riesgos. Otro que hable de formación a trabajadores, que a veces en alguna empresa también puede incluir formar a proveedores y o a clientes. ¿Vale? Otro que hable de equipos de protección individual y colectiva. Otro de coordinación con empresas externas, es cómo me coordino yo con, por ejemplo, la empresa de transporte, con la empresa, bueno, si tengo un catering, o con la empresa de productos semi-elaborados, o con la empresa que me lleva las cámaras congeladoras o frigoríficas. Luego, otro protocolo para señalización, tanto en mi empresa como de mi producto, como donde aplique. Luego, algo muy importante, actuaciones en caso de detectar un contagio, sea sospechoso o confirmado, tanto de mis trabajadores como de un cliente, como de cualquier otro, que yo tenga algo que ver en ese contagio.
porque se haya contagiado en mis instalaciones o porque yo piense que se haya podido contagiar en mis instalaciones, ¿vale? Y algo que está ahora muy de moda y que además tiene bastante sentido es la creación de lo que se llama el Comité de Crisis COVID-19. Bueno, pues estos serían un poco los procedimientos a crear para afrontar con ciertas garantías la actuación frente a un posible contagio y también para establecer medidas que eviten esos contagios. Y una vez que tenemos establecido todos esos protocolos, vamos a la fase de implantación. Claro, la implantación es que lo que yo he dicho en el procedimiento que voy a hacer, lo empiezo a hacer. Entonces, se implantan las medidas propuestas en los protocolos de actuación y se comprueba que se cumple. Es decir, demuestro que lo que hemos dicho que vamos a hacer, lo estoy haciendo, lo he hecho. ¿Vale? Es decir, es como que en un sitio yo digo, voy a hacer un plan de limpieza que va a incluir tal, 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 y luego tengo un documento que demuestra que yo he hecho ese plan de limpieza que incluye todas esas cosas y que además las personas cuando limpian rellenan diciendo que lo han limpiado. ¿Vale? Pues la implantación es eso, el demostrar que yo ya lo he hecho y además estoy rellenando ese documento para demostrar que estoy haciendo eso. Muy bien, ejemplos. Vamos a ver ahora la parte de ejemplos para estos protocolos, estos protocolos y estas partes de implantación, ¿vale? Entonces, tenemos, hay empresas que empiezan organizando esto como si fuera un plan de contingencia. Bueno, yo le llamo plan de contingencia porque esta es una palabra cara con unas normas que están de moda, pues se le llaman así, pero bueno, que le podemos llamar plan COVID o plan anti-COVID o plan de preparación frente a riesgos del COVID, en fin, lo podéis llamar como veáis mejor, ¿vale? Lo que hay que tener claro que este plan, que es como el primer documento genérico, tiene que tener pues unos datos básicos, que son la fecha en la que lo hemos hecho, el objeto, el alcance, la identificación de la empresa y las actividades productivas que realiza. Luego, unos datos específicos por cada centro de trabajo que tengamos, con el número y características de centro, el número de trabajadores en cada centro, funciones y responsabilidades de esas personas, los procesos que hacemos en cada centro y los recursos humanos, técnicos, materiales, económicos que dispone cada uno de esos centros. ¿Vale? Bien, cosa importante en este plan de contingencia. Claro, tener en cuenta las zonas donde se sirven comidas, ya sean para nuestros trabajadores o para otros trabajadores, y otras zonas donde se puedan encontrar alimentos fuera, por así decirlo, de a lo mejor nuestro proceso normal industrial alimentario, pero que al final nosotros somos responsables de ellos, ¿no? Bien, con respecto a la evaluación de riesgos, pues hay que hacer una evaluación de riesgos, Fijaros que pone evaluación de riesgos y no pone evaluación de riesgos laborales, porque esta evaluación de riesgos incluye la evaluación de riesgos laborales y otras cosas más que ahora vamos a ver. Entonces, como contenido básico, identificación de la empresa, metodología de la evaluación de riesgos, identificación de los puestos de trabajo, identificación de los riesgos especiales y medidas preventivas que vamos a tomar, identificación de los test son trabajadores especialmente sensibles, que son pues trabajadores embarazadas, que tengan problemas de asma, que tengan problemas respiratorios, que tengan problemas de sobretensión, que se está viendo que puede tener una incidencia importante a aquellas personas con la tensión alta, ¿vale? Luego hacemos una valoración del riesgo y según esa valoración establecemos medidas preventivas con fecha y el técnico que propones, ¿vale? Bien, cosas que recomendamos, que se recomiendan para hacer esto. Pues incluir riesgos biológicos, o sea, lo que ya aparece, hay mucha legislación y muchas guías que hablan de riesgos biológicos y a veces nos ponemos a hacer este tipo de evaluaciones de riesgos sin tener en cuenta que ya hay un montón de documentación sobre riesgos biológicos que podemos tomar de referencia para nosotros. Luego, también se recomienda revisar y actualizar cuando se haya producido algún cambio o alguna infección en algún trabajador o cliente. Y también se recomienda las mediciones de temperatura y o los test biológicos y o los test de contagio, los PCR, para saber si alguien se ha contagiado. ¿Vale? Cuidado con las mediciones de temperatura porque hay en países donde si tú anotas la persona a la que le toman la temperatura y la temperatura constituye un dato médico y puede que aplique la legislación sobre protección de datos personales. ¿Vale? Bien, y ahora, específico para el sector alimentario que mucha gente olvida.
Pues hombre, incluir los requisitos del análisis de puntos de control y los planes generales de higiene. A veces nos ponemos ahí a hacer una evaluación de riesgos súper completa, donde a lo mejor también ponemos todos los trabajadores, a alguien se le ocurre poner también la parte de clientes, pero ahora no tenemos en cuenta los riesgos que ya hemos visto en el sistema de control alimentario, ¿no? Pues hombre, también hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, evaluar condiciones de lavado del lavavajillas, pues porque la temperatura declarada debe ser a 80 grados y pues, según el tipo de dosificación de los productos de limpieza. Es decir, comprobar este tipo de cosas si se están haciendo o no, ¿vale? Y de qué forma pueden afectar a la seguridad alimentaria y al contagio del COVID. También deciros que todavía no ha habido un estudio concluyente que demuestre de forma fehaciente que a través de los alimentos se puede contaminar, se pueden contagiar el virus. Siempre serían contagios indirectos, nunca serían directos, ¿vale? En cuanto a la planificación de acciones, muy importante que tenga estos 8 puntos. Primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué recursos materiales vamos a emplear? ¿Qué presupuesto vamos a dedicar? Bueno, hay cosas que son gratis, pero otras a lo mejor requieren un pequeño gasto. Otra, ¿qué personal está designado para realizar esa actividad? ¿Quién lo ha aprobado? La fecha en la que se ha hecho, la fecha en la que queremos hacerlo, el plazo que lo vamos a hacer y el seguimiento, es decir, cuándo lo hemos hecho. ¿Cuándo empezamos? ¿Qué plazo tenemos? ¿Y cuándo lo hemos hecho? Con respecto a la parte de información, a lo que se debería de meter en ese famoso procedimiento de información. Pues bueno, lo primero, informar sobre las medidas de distanciamiento, la disponibilidad de materiales de protección, qué hacer en caso de sospechar de un contagio, y de forma específica a los trabajadores, pues los riesgos específicos que le pueden aplicar, si vamos a hacer alguna actividad de fomento y de sensibilización, y qué debemos hacer cuando entre un trabajador, cuando ingrese un trabajador nuevo a nuestra organización, que se haya perdido esas jornadas de sensibilización que a lo mejor hemos hecho al principio, ¿no? Bueno, pues eso, poner que vamos a repetirla específicamente para esa persona o que haremos un vídeo explicativo, por ejemplo, en algunas empresas de 15 minutos que le explican las cosas más importantes. Bueno, pues eso también hay que tenerlo aquí en cuenta. Y luego, como información a los clientes, claro, aquella información sobre los riesgos específicos que pueden afectar a ese cliente. En nuestra organización o fuera de nuestra organización, hay que tener en cuenta también al cliente, no solo a nuestros trabajadores. Con respecto a la formación, pues es bastante importante hacer formación sobre el COVID a los trabajadores, explicando claramente a qué riesgos se enfrentan, cuáles son las medidas preventivas que se van a poner, cuáles son las medidas de higiene que se han decidido y que además tienen que seguir, qué ropa de trabajo, qué cambios en su ropa de trabajo va a haber, qué tipo de EPIs o de equipo de protección colectiva, equipo de protección individual o equipo de protección personal, ¿no? Y equipos de protección colectiva o equipos de protección general, o equipos que sirven para todos, se han elegido para evitar esos contagios, y luego medidas en caso de un incidente o de un contagio o de algo sospechoso de contagio. Es importante a los trabajadores explicarles qué deben de hacer en caso de que sospechen de un contagio o que haya ocurrido un incidente que puede generar un contagio. E incluso hay empresas que han establecido dentro de su procedimiento de formación, que está incluido en el protocolo, una formación específica para clientes. Pues igual que cuando llegamos a un barco, no sé, porque hacemos un crucero, nos dan nada más llegar una pequeña charla de, oye, pues en caso de emergencia, pues aquí están los salvavidas, aquí está tal, o cuando nos montamos en un avión, ¿vale? Pues algo así parecido también se puede hacer. Con respecto a la señalización, es muy importante tener un buen procedimiento de señalización que además esté de acuerdo a la empresa en la que vamos a nuestra organización, para que además que sea adecuada también a eso, a los riesgos que vemos que nos pueden afectar. Además, hay algunas, lo que estamos viendo, en este tiempo que ya llevamos, que ha empezado, ya se pueden empezar a hacer visitas a empresas y tal, estamos viendo que es que hay señalización que casi requiere una leyenda de la señalización, ¿no? Una explicación de la señalización, porque hay señalizaciones que no se entienden, ¿no? O sea,
yo creo que la mejor señalización es la que no hace falta que nadie te lo explique, ¿no? Bueno, pues eso. Si veis que hay algo que no queda claro, hay que poner información del significado de esa señalización. Bien, luego, importante también, vías de circulación para trabajadores y clientes. Es importante que entren por una puerta y salgan por otra, que no haya cruces de entrada y salida, donde solo hay una puerta, pues no queda más, ¿no? Pero hay que intentar que se entre por un sitio y se salga por otro. Y también es bastante importante el tema del aforo máximo o restringido, ¿vale? Por ejemplo, en el sector Horeca, que es el sector de la hostelería y tal, pues hay carteles en la entrada o en la recepción, en español y en inglés, que te dicen, oye, que si vienes de una zona de riesgo o una zona tal, pues debes de avisar y tal. Que si tienes síntomas o que si presentas algún síntoma, que debes de decirlo en recepción. O que si un trabajador presenta síntomas, debe comunicarlo a la empresa. Igual que señales también, por ejemplo, sobre cómo lavarse las manos. Bueno, este tipo de cosas en realidad son aplicables a cualquier sector, ¿vale? Con respecto a los procedimientos para los controles periódicos, bueno, pues aquí vamos a ver distintos procedimientos pues según distintas cosas, ¿no? Bueno, pues hay procedimientos a lo mejor porque vamos a hablar de las zonas, ¿no? Pues porque vamos a hacer a lo mejor un apartado para las cocinas, vamos a hacer un apartado para las cámaras frigoríficas o de congelación, otra para la mesa de preparación, otro para comedores, otro para aseos, otro para zonas comunes. Bueno, según la empresa, pues tendremos más zonas, menos zonas, las que sean, ¿no? Luego, con respecto a la periodicidad, pues ahora hay que establecer en ese procedimiento claramente cada cuánto se van a limpiar, por ejemplo, ¿no? Aquellas cosas que consideremos como puntos críticos, pues será como mínimo una vez al día. Y os digo más, hay algunos puntos críticos que se deben de limpiar cada vez que se usen, Entonces, por ejemplo, pomos de las puertas, bueno, pues aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Como una vez al día, mobiliario, lavabos, interruptores, botones, en fin. Ahora vamos a ver otras cosas de alimentario quizás más concretas, pero lo importante de esto es que establecéis una periodicidad para aquellas cosas que consideréis que son críticas y otra distinta para aquellos que veáis que no son críticos, ¿no? Como puntos críticos. Luego, con respecto a los productos que vamos a usar para limpiar. Mirar, en España se ha publicado una lista de virucidas. Los virucidas son aquellos productos que se han demostrado que desinfectan, es decir, que al final pueden con el virus. Y hay algunas empresas que están como que ofreciendo sus servicios de desinfección y tal a unos precios quizá demasiado inflados, ¿no? Demasiado altos, porque dicen que van a traer unos productos y tal. A ver, si alguno consulta ese listado de virucidas, pues viene una cosa tan sencilla como una lejía muy famosa en España, que es la lejía conejo, que creo que vale menos de €1 en cualquier supermercado, y luego hay un producto también muy barato, que se llama Sanitol, perdonar por la publicidad de los dos, pero bueno, es que aparecen en el listado de virucidas. Bueno, pues oye, con ese producto ya me vale para mi industria, pues ya está. ¿Qué pasa? Que tendré que ver que sean productos autorizados para la industria alimentaria, ¿no? Bueno, pues si son productos autorizados para la industria alimentaria y encima son baratos y igual de eficaces que otros, pues no tengo por qué elegirlos, ¿vale? Lo que sí que hay que tener en cuenta para los puntos críticos es usar material desechable y desinfectante. Por ejemplo, la lejía que puede ser a una proporción 1,50, esto quiere decir a un 2%, esto quiere decir 1 litro, imaginaros que tuvierais esa cantidad, ¿no? Pero 1 litro de lejía por cada 50 de agua. O sea, fijaros la proporción. Vamos a veces a sitios donde casi echan 1,1, ¿no? Por cada medio litro, coge un recipiente de 1 litro y casi lo llenan por la mitad de lejía y el otro de agua. Eso es una barbaridad. O sea, no hace falta tanta lejía. No hace falta, ¿vale? Y luego, alcohol al 70% similar, ¿no? Todos los hidrogeles que hay estos de alcohol, mirad, ahora hay alcoholes con glicerina, alcoholes con agua oxigenada, que eso la verdad que está también muy bien. En fin, también hay un tipo de alcoholes muy buenos y además con una alta eficacia, que claro, si uno está todo el rato teniéndose que aplicar alcohol en la mano, te la reseca mucho y de hecho está habiendo problemas en el sector sanitario de personas que aparecen con grietas en las manos de tanto alcohol y tanto tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar también, pues eso, que usar algunos alcoholes que hay que son menos abrasivos, por así decirlo, a la mano, que siempre tienen algún producto que nos deja
un poco las manos menos ásperas, ¿no? Porque si de verdad tenemos que usarlo con mucha frecuencia, te destroza las manos, ¿vale? Y bueno, para aquellos que les da un poco de alergia o que tienen cierta sensibilidad a la alergia, pues es usar guantes que eso. Yo lo que pasa es que los guantes no soy muy partidario de los guantes porque da una sensación de falsa seguridad, ¿eh? Y de hecho para algunas, sobre todo en el sector alimentario a veces hemos encontrado algunas cosas que no nos han gustado, ¿vale? Entonces, por eso lo del tema de los guantes a veces no soy muy partidario. Pero bueno, para el resto de superficies, pues bayetas desechables y desinfectante, igual, lejía 1,50 y alcohol al 70% o cualquier otro biocida. Y luego, con respecto a la ropa, aquí sí es importante que si es ropa de trabajo, se lave entre 60 y 90 grados y se deje secar completamente. Nada de dejarlo secar completamente al aire, además, al aire libre, mejor todavía y tal. De hecho, ya hay estudios que empiezan a demostrar que la radiación ultravioleta de alguna forma afecta negativamente al coronavirus y bueno, pues eso, lo debilita, incluso puede llegar a eliminarlo. Y de hecho hay sistemas de limpieza, que luego lo vamos a ver, que se están ya probando en hospitales, que consisten en radiaciones, con una máquina de radiación ultravioleta y mata a todo lo que haya por allí, ¿no? ¿Vale? Venga, más cosas sobre los procedimientos. Pues mirad, para procedimientos de limpieza, pues es lo típico. De arriba abajo, pues para paredes, puertas y luego terminamos en el suelo. De adentro afuera, pues iniciando del lado opuesto a la entrada, ¿vale? Siempre del lado más opuesto a la entrada. De lo limpio a lo sucio, claro, siempre hay que empezar con lo que esté más limpio y luego vamos hacia lo que esté más sucio. Del centro a la periferia, cuando haya zonas muy extensas, y luego hay dos técnicas básicas, una es la técnica húmeda y otra la del doble cubo. Bueno, la técnica húmeda, tener cuidado porque queda prohibido el uso de la escoba, en las tareas críticas, o sea, en zonas críticas, porque pueden levantar polvo, ¿vale? Ahí solo vale fregado húmedo, ¿vale? Y con respecto a la técnica del doble cubo, bueno, pues un poco esto consiste en que tengamos un cubo con el desinfectante, como es el hipoclorito sódico, que es la lejía de toda la vida, para desinfectar, y otro limpio para solo enjuagar. Bien, ahora vamos a la parte de los controles periódicos relacionados con las mamparas. Bueno, pues, o sea, perdón, con las protecciones en general. Entonces, mirad, aquí tenemos que establecer qué protecciones vamos a poner. Podemos poner mamparas de separación entre trabajadores y clientes, mamparas de separación entre alimentos, mamparas de separación entre, pues eso, alimentos que están terminados, otros que están semi-elaborados, otros crudos, mamparas entre trabajadores que están manejando unos alimentos y otros, ¿vale? Luego, equipos o personal de seguridad, pues por ejemplo, para acceder a la zona donde se está manipulando el alimento o donde se está consumiendo ese alimento. Luego también podemos tener barreras físicas, esto ahora sí que está de moda para así garantizar el aforo. También podemos hacer temas de organizar el tiempo, ahora está muy de moda en determinados restaurantes o tal, pues unos dispositivos que te avisan cuando tu comida está lista para que te acerques entonces al mostrador y la retiras, así no se concentra todo el mundo en el mostrador, ¿vale? Luego, planes de limpieza, hay que revisar los planes de limpieza, hay que establecer unas periodicidades, tanto diarias como semanales. Hay que ver también si requerimos algún tipo de limpieza adicional con virucidas homologados. Y luego hay dos tipos de limpieza que se están realizando. Una es con ozonización, ozono, y otra es nebulizando virucidas, ¿vale? Bueno, cuidado con la ozonización porque la ozonización solo se puede aplicar cuando no hay nadie allí. Se están haciendo algunas cosas muy raras con esto de la ozonización, incluso empresas vendiendo este producto sin ser luego nada de ozono ni nada. En fin, es un poco un engañabobos, ¿no? Y luego la nebulización, mira, la nebulización como tal, esto que es unas mangueritas que echan agüita para que estemos más fresquitos en verano y tal, eso está prohibido, ¿vale? Ahora, otra cosa es la limpieza por nebulización. Eso sí que está permitido si se hace bien, evidentemente. Con su producto autorizado, evidentemente nadie puede estar allí, es recomendable que nadie esté, y que lo haga una empresa de verdad autorizada y que sepa eso, conozca el producto que va a emplear, sepa las mejores técnicas para aplicación y ponga un plazo de seguridad y tal para que nadie entre en esa zona. Más cosas con respecto a las protecciones, pues eso, podemos poner también barreras físicas de circulación de personas, ya sean clientes o trabajadores, equipos de medición de temperatura, arcos de desinfección, como comentaba,
Raúl en Colombia. Cubos de basura siempre con tapa y esa tapa que se abra con pedal, no con la mano, ¿vale? Dispensadores de jabón o hidrogeles, luego medidas de limpieza pues para los equipos de trabajo que use ese trabajador, medidas de limpieza para los equipos que pueda usar el cliente y medidas de limpieza también para las zonas especiales como puedan ser baños, vestuarios, comedores, zonas comunes, etc. ¿Vale? Bien, con respecto a los controles alimentarios de forma específica en una industria alimentaria sobre lo que puede ser la manipulación del alimento o el consumo del alimento. Pero en este caso sería más sobre la parte de la manipulación y, bueno, pues nos entra los distintos proveedores, los distintos alimentos de los proveedores y nosotros lo manipulamos y se sirven. Ya los sirvamos en nuestras instalaciones o lo hagamos en las instalaciones de un tercero, ¿vale? Entonces, imprescindible cubrir boca y nariz, esto ya se dice desde hace mucho tiempo, pero ahora con más razón y siempre llevando un pañuelo desechable o en el interior del codo. Estornudar siempre levantando el brazo derecho al izquierdo en el codo, ¿vale? Inmediatamente después lavarse las manos. Evidentemente el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla es fundamental. Ahora hay mascarillas de estas desechables que incluso aguantan 300 lavados, ¿vale? Mascarillas no desechables que aguantan 300 lavados. Hay otras mascarillas que tienen incluso carbón activo que también admiten bastantes lavados. En fin, ya hay muchas cosas que se pueden adquirir, ¿vale? Luego, vigilar de forma específica la adquisición de los productos alimentarios, siempre solicitando. En España hay lo que se conoce como el número de registro sanitario, ¿vale? Entonces, bueno, el control que haya en tu país, es decir, no comprándole a cualquier proveedor, solicitándole los requisitos que le aplican a ese proveedor para que pueda comercializar productos alimenticios. Luego, no almacenar nunca, esto en general, pero ya ahora más todavía, no almacenarme nunca productos mezclados frescos con semi-elaborado y elaborado. Eso no se hace. Luego, lavar los vegetales crudos bajo chorro de agua fría. En el caso de servir fruta o verdura con piel, antes debemos de sumergirla 5 minutillos en agua potable con algún higienizante. Fijaros, lejía en proporción unos 70, no hace falta más, no hace falta ni siquiera unos 50, ¿vale? Con un poco de lejía y aclararlo con abundante agua por dentro. Más cosas que podemos hacer. Evidentemente, utensilios distintos para cortar comida cruda de la preparada o semi-elaborada. Eso es una muy mala práctica que vemos a veces en la industria alimentaria, que usan cuchillos, por ejemplo, para todo. Da igual, que esté crudo, que esté ya hecho, que esté... No. Uno para los crudos y otro cuando está semi-elaborada o terminada del todo, ¿vale? Luego, antes de emplatar los alimentos, se han tenido que lavar y desinfectar las manos o usado guantes limpios, esas personas que emplatan o se desinfectan bien las manos, se las lavan y desinfectan bien, o usan guantes limpios, ¿vale? Y luego comprobar que la temperatura del alimento cocinado está como mínimo a 75 grados y si vamos a tener las cabinas estas de mantenimiento de comida caliente, pues va a estar eso siempre por encima de 65 grados. Luego, por ejemplo, para los comedores, ya sean propios, comedores de empresa, o sean comedores porque damos comida al cliente, ¿vale? Bueno, pues tiene que haber siempre gel desinfectante, un cartel que además te diga que tienes que aplicarte el gel a la entrada y a la salida, los alimentos siempre protegidos por mampara o cualquier otra barrera que evite, que alguien que estornude o que tosa pueda caer al alimento. Luego, cambio de pinzas, cucharones y demás utensilios para servir al cliente de forma continua. Esas cosas hay que cambiarlas, ¿vale? Imaginaros un buffet, ¿no? Pues eso. De hecho, los buffets van a tener un camino complicado a partir de ahora con esto del coronavirus, como no cambie la cosa, ¿vale? Luego, entrega de alimento a los clientes para que sea de la forma más directa, es decir, lo típico que íbamos antes a un buffet y nos estábamos lo que queríamos, pues quizá ahora va a haber que empezar a acostumbrarse a que todo va a estar emplatado y tapado, y entonces, además, no lo cogemos nosotros, sino que lo pedimos y una persona nos lo da. Y luego el lavado frecuente de las vajillas, cuberterías, cristalerías, aunque no se hayan usado, con el hecho de haber podido tener contacto con algún cliente, sobre todo con los clientes, ¿vale? Deberá de lavarse. Más cosas que podemos hacer, pues lavar la mantelería y las servilletas de forma industrial o entre 60 y 90 grados. Importantísimo, ventilar los salones y comedores o zonas donde haya estado concentrada la gente
después de su uso. Esto está ya más que demostrado que una buena ventilación evita muchísimos problemas de contagiarse del virus, ¿vale? Luego tenemos la limpieza de los comedores, evidentemente, después de cada uso, la separación entre los respaldos de la silla. Mirad, aquí pongo superior a 1 metro, aquí ya depende de la legislación de cada país. Aquí en España hemos cambiado de 2 metros, 1,5 metros, en fin. Mirar lo que os aplique en cada país, lo que es evidente es que tiene que ser superior a 1 metro y siempre personas, por así decirlo, intentar evitar personas que se sientan una delante de otra y si se sientan, bueno, pues que tengan una separación, ¿vale? Y luego, entre mesa y otra mesa, bueno, también 1 metro o 1,5 metros, 2 metros, consultar la legislación de cada país, ¿vale? Luego, hay que intentar respetar la proporción de 4 personas por cada 10 metros cuadrados y todas las papeleras y contenedores comunes deben de tener una tapadera con pedal. Venga, ahora vamos a ver lo que sería el protocolo específico de frente a contagios. Bueno, pues frente a contagios lo más importante es que constituyamos un comité, ¿vale? Que la gente ya le llama comité COVID, ¿eh? Y entonces, este comité, ¿qué va a hacer? Bueno, pues va a tener un sistema de valoración de casos, va a tener un procedimiento, una estructura, un flujograma, algo que diga cómo voy a manejar al personal que esté sintomático, a los trabajadores. Y también incluso vale cómo puedo manejar a los clientes o cualquier otra persona que esté en mi entorno que pueda presentar síntomas, ¿vale? Luego también es muy importante cómo reincorporo yo a esos trabajadores o cómo una vez que ya se ha desechado que esa persona se ha contaminado, se ha contagiado, se reincorpora o incluso si de verdad se ha contagiado de verdad, se ha curado y tal, ¿qué tiempo voy a esperar hasta que se reincorpore? Y evidentemente una investigación de incidentes, es decir, de todas aquellas situaciones que hayan podido generar una contaminación o que hayan confirmado que alguien se ha contagiado por el virus, ¿vale? Me comenta una compañera si se puede, si la ventilación natural es reducida, si se pueden usar ventiladores, inyectores de aire. Sí, efectivamente, sí, si es reducida hay que potenciarlo. De hecho, se están revisando lo que se llaman hay una legislación, unos reglamentos sobre instalaciones térmicas en edificios y protocolos de ventilación y tal, y se están revisando algunos, a ver, no es que se están revisando ya para implantarlo de forma global, sino que se está viendo de qué forma se puede aprovechar esa información que ya se tiene para establecer unos nuevos baremos, ¿no?, de ventilación. Sobre todo metro cúbico por hora, renovaciones de aire. Bien, vamos a ver un segundín este vídeo, que yo me acuerdo cuando recibí este vídeo hace mucho tiempo, que nos parecía una locura, pero ahora vais a ver cómo ya a todos nos empieza a ser bastante familiar. A ver, un segundín, que no sé por qué no carga, a ver si carga aquí, no. Vale, pues voy a dejar de compartir un segundín esta pantalla y voy a poner el vídeo de YouTube, ¿vale? Espero que se vea bien, vamos un segundín. Un momento, que no lo coge bien. Esperamos un segundo. Vamos a ver. Vamos a compartir. Nos ponemos aquí, compartir y ahora. Bueno, como veis, es un McDonald's en China, donde empieza a comentar todos los sistemas que se han implantado en este país a la hora de pues, solicitar la comida. Como veis, desde el momento que entras, ya tiene unos controles, todo señalizado, solo puedes entrar por un sitio. Ahora vais a ver cuando pida la comida, que tiene que hacer una especie de declaración de que de verdad no está contaminado. Se tiene que bajar una aplicación con un código QR. Esto ya se empieza a ver más, ¿vale? Y eso, si ya se está en una zona contaminada, pues tienes que decirlo, porque lo mismo no te dejan pedir comida, ¿no? ¿Vale? Tienes que dejar tu número de teléfono, tienes que dejar datos de contacto por si detectaron que a lo mejor has podido estar contagiado porque a lo mejor la persona que estaba al lado ha resultado contagiada, pues te avisan, ¿vale? Como veis, condenan una de las mesas, es decir, se sienta uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y luego todo el mundo se sienta de frente.
no se sienta uno frente a otro. Como veis, lo comenta ahora, no hay muchas sillas inutilizadas y tal, pues bueno, pues eso, ¿vale? Vamos a volver a la presentación. Aquí. Vale. Bueno. Y por último vamos a ver el tema de las certificaciones, algo que está ahora muy de moda. En España se han puesto dos certificaciones, vamos, hay varias certificaciones, pero bueno, lo que se han empezado a surgir distintas certificaciones. Una es del ISTE, que es el Instituto Español, ¿no? El Instituto de Calidad Turística Española, que ha sacado el sello Safe Tourist Certificate, bueno, para 21 subsectores, que además está organizado por cada, pues eso, por guías para albergues, para hoteles, para restaurantes, para chiringuitos, en fin, para distintas cosas, ¿vale? Participa en una serie de certificadoras y tal, tiene un precio relativamente alto, además, bueno, porque casi te obligan a obtener también la certificación en su sistema. Y luego hay otras certificadoras que han sacado otros productos. Yo aquí he puesto unos ejemplos de algunas certificadoras aquí en España, pero que también trabajan a nivel mundial, ¿vale? Que bueno, por explicarlo un poco, hay algunas que tienen una certificación del sistema de gestión, que sería la certificación COVID-free, y luego otro que tiene lo que sería la inspección solo del establecimiento. Luego otros que tienen, por ejemplo, una evaluación del COVID, revisando ese protocolo y tal, y viendo cuáles son las medidas. O luego, por ejemplo, Bureau Veritas, que ha sacado el Global Safe Site, ¿no? Que es un sistema de seguimiento global del coronavirus, ¿no? O sea, de cómo tú estás afrontando las medidas que tú has puesto para evitar esos contagios por coronavirus, ¿vale? Muy bien, pues eso es todo. Voy a ver si puedo leer el chat, que no sé por qué me ha desaparecido. Vamos a ver. Aquí está, vale. Venga. Vamos a ver, venga. Me pregunta Juan, ¿cuál es la opinión acerca de estas certificaciones? Entiendo que apenas se va el certificador puede ingresar algún infectado y siempre de la certificación. Bueno, vamos a ver, cualquier empresa que se haya certificado en una ISO 9000 o una 22000 o tal, sabe que efectivamente a ver, eso no te garantiza que no vayas a tener un problema de contaminación de producto, que vayas a tener algún problema alimentario, ¿no? Pero, hombre, es verdad que si tú has demostrado una medida, si se implanta, pues, hombre, eso seguramente demuestra que quieres hacer bien las cosas, ¿vale? Luego, con respecto a las certificaciones, hay algunas que sí que de verdad están muy bien. O sea, yo he conocido algunas que me han parecido bastante interesantes, igual que comento que otras me han parecido un churro, porque lo único que hacen es, mándeme usted el protocolo, yo lo reviso en mi oficina y ni te hacen visita in situ. Nos comenta Óscar que deben usar sus gorros especiales para la atención. Bueno, el cubrirse la cabeza, el pelo en general, siempre ha sido obligatorio para el sector agroalimentario. Entonces, oye, lo que pasa es que es verdad que para el COVID no tiene una incidencia especial, ¿vale? Bueno, salvo que alguien se ponga a estornudar en tu cabeza, ¿no? ¿Vale? Bien, luego me comenta Katis que hay que tener mucho cuidado con el gel antibacterial, el uso del fuego al instante. Están llegando algunos pacientes quemados a las emergencias. Bueno, vamos a ver, esto del gel, a ver, el gel es verdad que tiene alcohol, pero, en fin, yo algunas de las vídeos que he visto sobre esto, yo considero que no son verdad. Que es verdad que a lo mejor haya podido haber alguno, vale, pero hay vídeos por ahí circulando que simplemente no son verdad. Yo los considero fake news, igual que ha habido muchas cosas que han circulado en las redes sociales que no son verdad. No es que sean más exagerados o menos exagerados, es que directamente no es verdad, o incluso algunas de las cosas son directamente imposibles. ¿Vale? No solo lo digo por los geles, lo digo por más cosas.
Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, ya os digo, el vídeo seguramente se va a publicar, vais a tenerlo accesible en el sistema de la propia CUP, seguramente se publique también en YouTube y yo en la medida que pueda os dejaré la presentación para que eso, no perdáis los enlaces y tal. A ver, me están entrando un par de preguntillas, vamos a ver. ¿Qué páginas recomiendas para ver fake news? Bueno, yo no recomiendo ninguna página para ver fake news. Las fake news no hay que verlas, hay que evitarlas, ¿vale? Y luego páginas para saber qué es mentira y tal. Bueno, yo creo que, no sé, creo que lo que mejor que puede hacer uno es buscar información contrastada y fidedigna, y a partir de ahí sacar sus propias conclusiones. Yo creo que el principal problema que hay en las sociedades ahora mismo es que cualquiera escribe un tweet o un WhatsApp o tal y ya parece que nos lo creemos todo, ¿no? Y cuanto más increíble sea esa noticia, más parece que nos lo creemos, ¿no? Yo creo que hay que empezar a elevar el espíritu crítico de todos y empezar a ver determinadas cosas eso, con un espíritu crítico de verdad, ¿vale? Comenta un Jacqueline que de qué manera las empresas de Latinoamérica pueden obtener el certificado Global Safe Site. Pues lo tiene Buró y Buró funciona a nivel mundial. O sea, que llamas a Buró en cualquier país del mundo y seguro que te saben dar la información. Y el procedimiento en realidad sería eso, contactar con Buró en el país que sea. Ellos te van a explicar cómo pueden aplicar ese protocolo. Y que hasta donde yo sé es un protocolo mundial. De hecho, yo sé en sitios que no son Europa y que han funcionado. Ahora, no sé si ha sido porque pertenecían a una multinacional europea y también han aplicado allí o no, pero desde luego creo que seguro que lo pueden hacer, ¿vale? Bien. Comenta Ana Rosa que el uso de guantes creo que es una fuente de incubación. Recomiendo el uso de lavado de mano continuo, sobre todo en el sector alimenticio. Sí, yo igual. O sea, los guantes, a ver, es verdad que hay determinadas cosas, determinadas actividades que sí, vale, un guante vale. Pero a mí ya personalmente no me gusta por la falsa sensación de seguridad que crea la persona que tiene ese guante y los problemas que a veces deriva ese uso de guantes sucio, que como esa persona piensa que está limpio, que tal, pues lo que hace es contaminar, contaminar y contaminar, ¿no? Bien, luego comenta Jacqueline también respecto a la medida de seguridad laboral que vienen aplicándose e implementándose poco a poco en diferentes países. Bueno, pues eso, tenéis que consultar qué es lo que se está haciendo en cada país y tanto desde el punto de vista legal, si han sacado alguna legislación, reglamento, lo que sea, pero luego siempre aconsejo que pongáis un ojo, como se suele decir, en las cosas que están haciendo a nivel internacional, en las distintas fuentes que podéis encontrar, pues tanto en Europa o en América o en Japón, por ejemplo, en Corea del Sur, la verdad que sí que os recomiendo cuando podáis que de verdad veáis vídeos y busquéis información de cómo ha afrontado Corea esta pandemia, aprendieron con el SARS, ¿no? Y qué sistema han puesto y por qué han conseguido mantener tan bajos los contagios y los fallecidos y todo, ¿no? Ojalá ese sistema lo hubiéramos copiado más en todos los países del mundo, ¿no? Vale, luego, ¿qué pruebas pueden hacerse para determinar virus en superficie? Hay unas pruebas específicas que te toman la muestra, igual que hay catas, por así decirlo, de superficie con bastoncillo, pues es una cosa muy parecida, ¿vale? Luego pienso que se debería colocar un afiche donde se diga que la responsabilidad de adaptar la medida depende de ti si quieres regresar sin complicaciones a casa. Sí, bueno, esto, de hecho hay cartelería, pero no solo por esto del COVID, sino por otras situaciones de riesgos que avisan de eso. Incluso si tú estás enfermo o has tenido vómitos o diarrea o malestar o fiebre y tal, no debes de ir a trabajar. Entonces, si tú estás enfermo y vas a trabajar, nadie te va a poner una pistola para que vayas a trabajar o para que te vayas del trabajo, pero
tú siendo honrado deberías de decirle a la persona responsable de tu zona de trabajo, oye, mira, creo que me encuentro mal, me voy a mi casa, no voy a contagiar a mis compañeros, ¿no? Vale. Bueno, sí, las superficies en contacto, ahí hay varios estudios sobre hasta qué punto transmiten o no. Lo que está claro es que los estudios que hay, en el plástico puede aguantar hasta 72 horas. Eso es así. Eso parece que hay estudios que lo corroboran, igual que en el cobre son 4 y en otras superficies, bueno, pues ya depende, ¿no? ¿Hasta qué punto eso contagia? Bueno, también parece que es evidente que para que alguien se contagie tiene que haber una cantidad importante de coronavirus que nos afecta. O sea, no solo vale con que un solo virus no llegue al cuerpo, ¿vale? Están controlando la presencia de ARN del virus en carne bovina que importa. ¿En España pasa algo parecido? Pues no lo sé, la verdad, Juan. No sé, no sabía que se estaba controlando la presencia del ARN del virus en carne bovina que importan. A ver, sí hay cosas que se están haciendo que la verdad es que no sabemos hasta que no vamos exactamente a hablar con esa empresa o con esa tal. Yo me consta que hay muchas medidas que se están haciendo, muchísimas, en muchos sitios además, pero no llegan al público en general, por así decirlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues sí, podría ser una barrera comercial o no. Bueno, estas cosas hay que esperar a veces un poco, ¿no? Vale, existe mucha duda en la evaluación del trabajador, pues existen asintomáticos y con síntomas leves como cefalea, pero con temperaturas normales. ¿Qué hacer? Bueno, pues para eso está tener un protocolo y decir, pues mira, si alguien está sintomático y no presenta nada, pues seguirá trabajando, pero en el momento que alguien me diga que le duele la cabeza o que empieza, por ejemplo, el otro día conocí un caso de una persona que habiendo perdido el olfato y el gusto, que es algo muy típico de haber estar contagiado con el COVID, seguía yendo a trabajar. Hombre, vamos a ver, si eso ya, si tú dejas de tener olfato y gusto, tienes todas las papeletas de tener el COVID. Díselo a tu encargado y te dan la baja, hombre, te vas a casa, es que vas a contaminar al resto de compañeros, ¿no? Ya las cefaleas o otro tipo de cosas a lo mejor es un poco más complicado discernir hasta dónde, ¿no? Pero desde luego hay síntomas que son muy evidentes, ¿eh? Que esa persona se tiene que ir a casa. Aunque no sea del COVID, ¿eh? Que puede ser pues eso, simplemente unos vómitos, ya está, ¿vale? Sería bueno un sistema que controlara que las personas enfermas no asistieran a trabajar por la seguridad de los demás, pero aquí en mi país hay mucho castigo por no asistir a trabajar en todas las personas. Ya, pero Daina, vamos a ver, y también hay personas que necesitan trabajar porque si no, no comen, ¿no? En fin, es que aquí, o que necesitan trabajar porque tienen una hipoteca muy grande que pagar, o porque tienen 3 niños, yo qué sé, hay muchas situaciones, ¿no? Y es verdad que además hay determinadas situaciones que si no trabajas, pues a lo mejor luego no tienes un subsidio, no recibes nada, ¿no? Entonces, pues al final tienes que mantener a la familia, ¿no? Es verdad que hay muchas situaciones muy complejas, pero no sé, quizá yo creo que saldríamos todos ganando si todos fuéramos más responsables en nuestro comportamiento, ¿eh? No pensar, bueno, esto da igual, no. Oye, de hecho, las sociedades más avanzadas son las que sus personas, sus habitantes, son las más responsables, ¿no? O sea, en Corea no ha hecho falta parar el país, ¿no? Porque le decían a la gente, usted no salga, usted no sé qué, usted si se contagia me avisa y le dice todos los amigos con los que usted ha estado y además le llamamos a cada uno, le daban el móvil, lo llamaban, ¿no? Pues eso, cuanto más madura es la sociedad y las personas que constituyen esa sociedad, lo normal es que mejor puedan afrontar este tipo de epidemias. ¿Vale? Muy bien. Pues listo. Creo que he respondido a todas las preguntas. De todas formas, que si tenéis más preguntas, de verdad, a través de los foros que hay en CUP, consultarme en la biblioteca que vamos a subir el vídeo y tal, que estoy a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir, ¿vale? Y bueno, muchas gracias a todos. La verdad que al final parecíamos que íbamos a ser poquitos, pero al final hemos sido bastantes, ha habido bastantes participantes. ¿Mm? ¿Vale?
Bueno, una última pregunta, de verdad, lo dejo. ¿Cuánto tiempo es el aislamiento cuando uno ha compartido con un compañero en la prueba parece positivo? Pues mínimo 2 semanas. Pero como tarda 14 días el virus en dar síntomas, pues mínimo 2 semanas. Pues a lo mejor luego son más porque luego te hacen unas pruebas y depende, en fin, pero bueno, vamos a decir mínimo 2 semanas, ¿vale? Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias de verdad a todos, un placer y como siempre nos seguimos viendo en CUP, ¿vale? Muy bien, hasta luego.